nuestro. Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Buen día para todas las personas que nos están escuchando en nuestro episodio número 6, un nuevo podcast, una nueva semana, un nuevo lunes. Espero que Dios les regale una semana realmente maravillosa a cada uno de ustedes. Qué tiempos más lindos los que estamos viviendo. Acabamos de finalizar una semana realmente muy especial. Tuvimos un eventazo, resiliencia en El Salvador. Lo dije bien, me cuesta decir esa palabra, pero lo dije bien. Los jóvenes de El Salvador tuvieron su primera conferencia nacional y fue realmente un tiempo muy especial. Mandamos un saludo a Mario Rodas y a cada integrante de ese equipo nacional que trabajó incansablemente, hicieron algo maravilloso para Dios. Mis felicitaciones, de verdad fue un evento muy especial. Si ustedes lo quieren ver, pueden seguir las páginas de Instagram de FINEC Jóvenes El Salvador y la página de Facebook también. Ahí están grabados los en vivo para que puedan ver las charlas. Tuvieron participaciones excelentes. Sé que estuvo con ellos Randall Mena, estuvo Ricardo Iramuno, estuvo varios jóvenes también de Honduras. Sé que estuvo Carla, estuvo Julio. Tuve participación mi persona también el sábado en la mañana y muchos otros jóvenes más de El Salvador que estuvieron ahí participando y jóvenes internacionales con testimonio. Fue un tiempo realmente muy maravilloso. También Katia Agüero sé que estuvo participando con ellos y José Rodolfo de Costa Rica. Así que un saludo para cada uno de ellos y les animo a todos los que nos escuchan, además de escuchar este podcast, si pueden ver esas charlas, sé que van a ser de mucha edificación para su vida. Así que vaya, véalas. Y para este podcast, wow, me emociona mucho porque estaba hablando con los participantes de este podcast y yo les decía que cuando yo estaba orando, viendo a la persona que tenía que estar en esta semana, Dios me los puso a ellos dos claritos y me dijo, tienen que ser ellos. Y yo, pero ya tuvimos una pareja, papá. Me dijo, no, son ellos. Y bueno, yo trato de ser obediente, ¿verdad? Porque no vamos a hablar hoy de noviazgo, ¿no? Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar de un tema que creo que cada uno de nosotros hemos pasado. Tal vez no, el tema no es algo que hemos pasado, pero es algo que vivimos diariamente, es algo que muchas veces ha sido probado a nosotros como personas, y estoy hablando de la fe. Muy pocas veces hablamos de la fe, pero hoy vamos a hablar mucho de la fe. ¿Y por qué invité a esta pareja? Hoy los invité a ellos porque tienen un testimonio increíble, algo que usted necesita escuchar. Gracias porque sé que cada semana nos escucha y hoy no va a ser la excepción de un podcast maravilloso porque sé que esto es algo que viene del corazón de Dios y en esta ocasión yo quiero invitar a esta gran pareja. Su nombre es Carlos Valiente y Chadia Alemán. Carlos Valiente es salvadoreño, es administrador de empresas. Él tiene 32 años, es cofundador de Global Processing Consultants, espero haberlo dicho bien, en Estados Unidos y Nevo en El Salvador. Y es fraterno también. Él asiste al capítulo Gran Vía y es el director de expansión del capítulo. Y Chadia Alemán, ella es hondureña, es catracha, tiene 30 años, es licenciada en psicología y es Regional Office Manager de Adidas en América. O sea, nada más y nada menos que un título de continental. Ella también es fraterna, asiste al capítulo Gran Vía 2 y es servidora de este capítulo. ¿Por qué me emociona invitarlos a ellos? Porque conozco el testimonio de ambos y sé lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos ahorita los presenté como dueños de empresa, ahorita los presenté con Chadia especialmente como una persona que ha triunfado en el ámbito laboral, pero sabiendo el proceso que han pasado ellos para llegar hasta este punto, créanme, es digno de escuchar lo que ellos tienen que decirnos. No ha sido fácil. No ha sido fácil para ninguno de ellos dos. Han pasado dificultades, han pasado pruebas, su fe ha sido probada y por eso están invitados hoy a este podcast. Quiero dar la bienvenida a Carlos y a Chadia. Bienvenidos sean ambos a este podcast de FINEC Jóvenes Latinoamérica.
Es un placer tenerlo con Gracias, Gracias, Toto. Carlos, Chadia, quiero comenzar esto. Sé que la gente está ansiosa de escuchar estos procesos que yo estoy hablando, pero antes de llegar a ese punto de los procesos, quiero preguntarles, ustedes son fraternos desde hace mucho tiempo, pero son de países distintos. Y bueno, aquí en Honduras dicen que el amor de lejos es de conejo, o sea, el que me entendió, me entendió. Yo quiero preguntarles, porque sé el testimonio de ustedes y sé que Dios obró de una manera maravillosa y confirmó su noviazgo de una manera muy especial. Y quisiera que las personas que nos escuchen también puedan reafirmar su fe mediante ese proceso que ustedes tuvieron como novios y ahora pues como esposos. Entonces, ¿nos podrían contar un poco de cómo fue ese proceso? Claro que sí. No sé si quieres empezar tú, amor, o quieres empiezo yo. Vaya, voy a empezar. Dale, Porque, empezamos las damas primero. No, mentira. Mira, la verdad que fue, como tú decís, fue un proceso que no me cabe duda que fue Dios en cada momento. Sin embargo, pues algo que yo comento mucho en mi testimonio, como uno es joven, más las personas que hemos tenido como algún tipo de situación emocional, problemas. Por ejemplo, yo luché mucho con la depresión. Muchas veces uno trata de llenar esos vacíos con personas en vez de llenarlo con Dios, primeramente. Entonces, por el hecho de estar luchando en mantener ese vacío lleno por medio de personas o por medio de cualquier tipo de situación, que no era ese agujero que ya tenía el nombre predeterminado de Dios, me equivoqué mucho, entonces metí mucha la parte emocional y sentimental al momento antes de conocer de Jesús y conociendo de Jesús. Entonces, cuando yo conocí a Carlos, yo ya había pasado por un proceso de soltería algo un poco largo, en el cual me dediqué a conocer de Dios, y algo que a mí me encanta que comenta Carlos, que cuando ya conocemos de Jesús, nosotros no necesitamos ninguna media naranja, ya somos una naranja completa en Dios. Entonces no andamos buscando plenitud en una persona, sino que ya estamos plenos. Entonces cuando yo conocí a Carlos fue porque a mí me invitaron los jóvenes de Oriente, de El Salvador, un saludo a ellos si nos están escuchando, me invitaron a dar testimonio por una semana a San Miguel. Entonces, pues yo emocionada, me dan el número de un tal Carlos Valiente, que me iba a coordinar todas las cosas del viaje, donde me iba a quedar a dormir, en los capítulos que iba a dar testimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él ahora dice que me sigue coordinando la vida y es cierto, ¿verdad? Pero fue súper bonito porque me dieron el teléfono de él. Yo me acuerdo que yo estaba en un periodo de exámenes. Entonces él empezó a decir, vaya, voy a orar por vos. Y mira, desde el primer día que yo le pedí ayuda, nunca paramos de hablar y creció una amistad bonita hasta el punto de que pues sabíamos y ambos fuimos honestos. A todo esto solo por WhatsApp, vean, no nos conocíamos. Entonces fuimos pues claros, dijimos, aquí hay algo más que una amistad, o sea, fuimos claros como, o sea, nos gustamos. Entonces nuestra oración y ayuno, porque buscamos la presencia de Dios, fue, Señor, que se haga tu voluntad y no permitas que metamos las emociones. Esa era nuestra oración constante. Señor, que sea tu voluntad. Señor, que sea tu voluntad. Entonces yo creo que eso a Dios le agrada cuando nosotros buscamos su voluntad y no nuestra emoción. Mi oración quizás en otro tiempo era, Señor, por favor, que sea esta persona, Señor, cambie su corazón y bla, bla, bla. Pero no era, Señor, haz tu voluntad. Y creo que eso a Dios le agradó, ¿verdad? Y así fue. Empezamos a orar. Una noche antes de conocer a Carlos, yo ya estaba en San Miguel, estaba en la casa de Santi. Entonces, una noche antes de conocer a Carlos, yo me acuerdo que yo me hinqué en esa habitación, estaba orando, y yo le dije al Señor, Padre, yo te pido de que sea tu voluntad y que seas tú dándome un discernimiento y señales claras, que es Carlos, la persona que tú tienes para mi vida. Y yo le decía, Señor, yo no ando buscando un noviazgo, yo quiero algo con un propósito divino, que seamos una pareja que te agrade en todo el sentido. Entonces, me acuerdo que fue una oración larga, lloré, le pedí perdón a Dios por todas las cosas que había cometido antes y me quedé dormida.
y cuando me quedé dormida, pues tuve un sueño bien peculiar y estaba en una montaña con jóvenes, estaba Carlos, y en esa montaña estábamos orando. Y al terminar esa oración, había una mujer y me abrazaba y me decía en el oído, dice Dios que es el hombre que tiene para tu vida. Entonces yo me levanté y así como dijo Toto, yo estudié psicología, entonces yo dije, o sea, me hinqué, oré y le dije, Señor, yo no voy a tomar esto como una señal, no voy a ser emocional. Yo sé que me acosté pensando en esto, mi cerebro se sugestionó obviamente y soñé con algo así. Yo te pido que me des una señal clara. Y yo te quiero decir, joven, muchas veces Dios trabaja así, muchas veces no. Él es soberano en la manera en cómo contesta nuestras oraciones, pero la bendición de Dios es aquella que trae paz y no añade amargura ni aflicción al espíritu. Entonces, si tú estás pidiendo una señal, creo que muchas veces Dios lo puede hacer, pero también la mejor señal es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también que las cosas vayan surgiendo sin presionar. Y eso es porque la mano de Dios está ahí. Y bueno, yo conocí a mi esposo dando testimonio en un capítulo de Damas con su mamá. Él habla hermoso, bueno, no sé por qué lo amo tanto, quizás que lo escucho que habla tan precioso, pero yo lo quedaba viendo y yo decía, bueno, habla bonito y todo. Yo me acuerdo que tenía la papeleta en la mano y yo solo lo quedaba viendo de lejos. Y decía, habla bonito, Señor, pero no lo voy a tomar como una señal porque hasta el diablo habla de tu palabra. Entonces no lo voy a tomar como una señal. Y era bien chistoso porque todo momento yo estaba como vigilante, viéndolo, cómo actuaba. Él dice ahora que decía que quizás yo pensaba no me gusta o algo así, porque él me miraba súper pensativa, pero era porque yo andaba buscando la voluntad de Dios, sinceramente. Bueno, para hacerles corto el cuento, así me invitan a un volcán aquí en San Salvador, y estando en el volcán, en el Boquerón le llaman ellos, uno de estos jóvenes de fraternidad nos dice, miren, yo no siento, pero así literalmente, yo no siento por qué, pero yo siento que tenemos que orar. Entonces nos agarramos las manos, empezamos a orar y yo abrí los ojos porque yo sentí un hormigueo así bien bonito. Entonces yo abrí los ojos y empecé a ver ese lugar como el mayor espectáculo visible que yo he podido ver, lleno de rayos de luz, pero lo más lindo es que había un grupo de personas desconocidas orando por nosotros. Y cuando terminamos esa oración, una mujer me abraza igualito en el sueño y me dijo en el oído, dice Dios que Él es el hombre que tiene para tu vida. Miren, yo bajé en ese volcán ya pensando en el pastel, en el vestido de novia, en los detalles en todo. Pero obviamente yo fui sabia, bueno, no me quiero echar flores, pero traté de no decirle nada a Carlos. Yo le contesto a Carlos hasta como 2 años, si no me equivoco, amor, después de nuestro matrimonio, porque yo no quería meterle emoción, sinceramente, pero yo sabía que ya era la voluntad de Dios. Sí, y como tú dijiste, Toto, bueno, no vamos a hablar tan profundo de noviazgo, pero sí de la fe, ¿verdad? Y yo creo que va muy entrelazado a la fe, al noviazgo que yo tuve con Chadia, ¿verdad? Después de ser un joven que tal vez tenía relaciones tóxicas de noviazgo y después de tener esa transformación que tuve cuando Dios totalmente transformó mi corazón, mi mente, estoy en fraternidad, estoy sirviendo en ese momento como joven, pero a veces aún a los servidores, aún a las personas que están sirviendo, aún así la fe a veces nos falla. Yo creo que a mí me falló la fe en esperar, ¿verdad? Porque Dios tiene a alguien preparado para cada uno de nosotros, pero a mí me pasó de que tal vez quise acelerar ese proceso, ¿verdad? Quise acelerar el proceso de que Dios tenía algo para mí. Y de hecho tuve un noviazgo cuando yo era servidor, un noviazgo que también fue un noviazgo sano, ¿verdad? Pero no siempre vas a tener un noviazgo con propósito, aunque no sea una mujer o un muchacho malo, ¿verdad? Entonces al final, lastimosamente esa relación se terminó, pasaron unos meses y pasa lo que dice Chadia, ¿verdad? Alguien me escribe por WhatsApp y obviamente, ¿verdad? Pues le vi ahí pues cómo era ella, la foto. Claro, me gustó desde la primera vez la foto que le vi. Y Me claro, buscaste en Facebook también, decilo. digamos que hicimos el estoqueo leve, ¿verdad? No fue así un stalker tan intenso, pero la cosa es que sí, claro, o sea, hice el servicio de ayudarle a coordinarle su viaje, pero también nos quedamos hablando y todo.
Y pues yo de verdad quise en ese momento, ya después de haberme equivocado una vez, quise decirle a Dios, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y para hacerte corto el cuento y decirte eso de noviazgo a distancia, déjame decirte, Toto, que fue el noviazgo más sano y más en paz que tuve en toda mi vida, ¿verdad? Y que voy a tener, ¿verdad? Porque fíjate que ahí sí sentí cuando Dios tiene el completo control de tu corazón, ¿verdad? O sea, ya tu estado emocional y ya no está centrado en el accionar de una persona, simplemente está centrado en Dios, ¿verdad? Ya lo que podía hacer Chade allá en Honduras, claro, yo la vi a ella, la vi que era una mujer llena de Dios, la vi que estaba enamorada de Dios, yo dije, bueno, si esta mujer está enamorada así de Dios, creo que sí puede también cuidar mi corazón. Pero independientemente de eso, ya no tenía ese miedo que antes sentía con otras novias de que tarde o temprano me podían fallar o ser infiel, ¿verdad? Y que me podían destrozar el corazón. Yo ya no tenía ese miedo porque mi corazón no estaba en las manos de una mujer, sino que estaba en las manos de Dios. Y eso fue lo que en realidad hizo la distancia que no fuera un problema, ¿verdad? Y entrando ya un poquito después de lo que dice Chadia, entrando la fe al noviazgo de nosotros. Después de 1 año y 8 meses de ser novios, un noviazgo súper bonito, súper tranquilo, no habían celos, pero yo había acarreado muchísimas tal vez deudas y por los desórdenes de antes, ¿verdad? De no ser hijo de Dios y estar ahí totalmente descarrilado. Yo me quería casar con Chadia, pero no tenía nada de dinero, absolutamente nada, ni siquiera tenía carro propio. Y en cuanto a la fe, pues ahí es donde uno tiene que accionar esa fe y empecé yo a orar y le dije, Dios, si de verdad tú querés que ella sea mi esposa, yo te quiero pedir por favor que me proveas todo lo necesario para poder hacerlo. Y fíjate que cuando es el propósito de Dios y cuando uno no hace las cosas forzadas, las cosas van saliendo por sí solas. Resulta que a las 2 semanas, pues Dios, bueno, me sale un dinero ahí inesperado. Ese dinero lo ocupo para comprar un anillo de compromiso. Y algo que le digo a Chaya es esto, mira, no tengo dinero ahorrado, no tengo ni siquiera carro propio, pero sí me quiero casar con vos. Y yo creo que ella activó ella también su fe en el sentido de decirme, mira, yo no te amo a vos por lo que vos tenés, sino que por lo que vos sos. Y claro que sí me voy a casar con vos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde después, entre los dos, también activamos esa fe y las cosas empezaron a darse. Me salió un mejor trabajo, un trabajo como de subgerente de recursos humanos de una de las maquilas más grandes aquí del país. Me indemnizan del otro trabajo donde yo trabajé por 10 años, que era un call center. Y así fue como Dios empezó a proveer las cosas de manera sobrenatural hasta el punto que nos casamos y Dios nos sorprendió grandemente. Yo creo que en el noviazgo ahí fue donde la fe pues fue aplicada y podemos ver esos frutos, ¿verdad? Wow. Un noviazgo sin presiones, confiando en las acciones no de una persona, sino en lo que Dios ha prometido para cada uno de ustedes. ¿Y qué les ha traído la fe? Les ha traído paz, les trajo provisión económica y les trajo sueños hechos realidad. Qué lindo el poder escuchar cómo Dios confirmó sus sueños, cómo Dios de una manera sobrenatural confirmó aún a la distancia que ustedes eran y cómo Él logró en cada paso para que ustedes pudieran hoy ser un matrimonio ejemplar y que pudieran estar viviendo los mejores tiempos de su vida. Pero yo al principio del podcast había conversado que pasaron problemas muy difíciles dentro del matrimonio. Y no fueron problemas necesariamente de ustedes sentimentales, sino que fueron problemas financieros. Yo todavía no estoy casado. Espero, el COVID me ha parado mi matrimonio. Espero ya que Dios permita que me case a finales de este año. Pero muchos matrimonios que conozco, muchos me han confirmado que aunque no es lo primordial, la parte financiera, sabemos que lo importante es, primero ante todo, es Dios y después vienen otro montón de cosas más. Pero si la economía está mal, eso puede ser motivo para que haya dificultades dentro de las relaciones y para que también pues uno no tenga un buen momento, para que uno empiece a llenar su corazón de incertidumbre, que empiece a faltar la paz. Y es algo que creo que muchos de nosotros nos podemos
relacionar, especialmente en estos tiempos del COVID, estos tiempos de la pandemia, el hecho de que hayamos perdido nuestro trabajo, que hay incertidumbre, que no tengamos seguridad en el aspecto laboral, o incluso que nosotros estemos emprendiendo, pero tengamos miedo a que si ese emprendimiento de verdad va a rendir frutos en este tiempo tan difícil. Y ustedes pasaron algo similar, no durante el COVID, pasaron algo antes. Y yo quiero que ustedes nos cuenten ese proceso financiero difícil que ustedes experimentaron, porque entiendo que lo tenían todo. Vos me estabas diciendo, Carlos, que era gerente de una empresa grande, no gerente, pero que sí tenía un puesto muy grande en una empresa allá en El Salvador. Entiendo que Shadia también tenía una posición muy buena en una empresa multinacional, creo que era también, y que ustedes estaban bien económicamente. Y vino un proceso en el cual marcó sus corazones, pero les enseñó mucho. Y yo quiero que, por favor, en este podcast podamos hablar de ese proceso financiero que ustedes experimentaron. Ok, perfecto. Voy yo de primero. En esta parte yo quisiera decirles también, ¿verdad? De que cuando nosotros nos íbamos a casar, nosotros no sabíamos ni siquiera dónde íbamos a vivir, si en El Salvador, en Honduras. Y lo pusimos en oración y también por fe y dijimos, a quien le salga el trabajo de primero. Si a mí me sale un trabajo en Honduras, nos vamos a vivir a Honduras. Y si a Chávez le sale un trabajo en El Salvador, en El Salvador. Y bueno, miren, lo pusimos en oración por fe, y así fue. Le salió un trabajo a Chávez aquí en Honduras, un trabajo muy bueno en una de las empresas deportivas más grandes a nivel mundial, ¿verdad? Y como les decía, yo era el subgerente de recursos humanos en una de las maquilas. Y bueno, la verdad es que los dos teníamos un muy buen salario, ¿verdad? Nos casamos y esto me gusta también comentarlo en el testimonio, ¿verdad? Que cualquiera pensara, bueno, dos jóvenes que fueron transformados por Dios, se casan, tienen buenos trabajos y felices para siempre, ¿verdad? Pero es que la vida no es así. La vida muchas veces da vuelta, pero no es porque Dios tal vez nos quiera castigar ni nada de eso. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Sino que son procesos y tal vez podríamos decir que son desiertos que Dios ocupa para enseñarnos cosas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros pensábamos que habían dentro de nuestro corazón, pero Él siempre nos quiere pulir totalmente. Y yo sé que nos quiso pulir, no solo a nivel personal, sino que a nivel matrimonial, porque yo sé que hay un propósito y de hecho lo estamos viendo cumplido, ese propósito. Y de hecho solamente el hecho de estar aquí, poder compartiendo con ustedes a través de este podcast, es uno de los indicadores y uno de los resultados de decir, había un propósito detrás de todo eso, aún de las cosas malas, ¿verdad? Porque, bueno, casi a cumplir un año de casado íbamos, cuando de repente, pues, yo había tenido algunos problemas con la gerente de esa empresa, ¿verdad? Tal vez no nos llevábamos muy bien en el sentido de que habían algunos roces, ¿verdad? Lastimosamente, pues me despiden, ¿verdad? De ese trabajo, sin esperarlo así, eh, repentinamente, pues me quedo sin trabajo. Y en ese momento el Carlos autosuficiente fue el que habló a mi mente, digamos así, porque lo primero que pensé, dije, bueno, esta indemnización que me van a dar me va a durar unos 4 meses, yo puedo resolver y yo sé que en 4 meses encuentro un trabajo igual o mejor que este. Y a eso fue. Y el Carlos que obviamente también estaba sirviendo en la iglesia y sirviendo en la fraternidad y todo eso, pero hasta ahora me doy cuenta que era un Carlos autosuficiente que no dependía completamente de Dios. Tenía más fe en mi capacidad que fe en Dios de lo que podía hacer en ese momento. Pero bueno, miren, pasan esos 4 meses y no tengo ninguna oferta laboral atractiva. Así que bueno, prácticamente 4 meses ya sin trabajo. Obviamente teníamos unos gastos fijos más altos de lo que estábamos ingresando y empieza otra vez el Carlos autosuficiente a hacerlo de su propia manera, ¿verdad? Usando tarjetas de crédito, usando extrafinanciamientos. Obviamente, a veces los préstamos y extrafinanciamientos y cosas así, cuando de verdad son guiados por Dios, son unas buenas herramientas, de hecho. Pero en mi caso fue prácticamente falta de fe. Ahora lo sé reconocer. Falta de fe y falta de dependencia de Dios. Y me empecé a endeudar hasta que viene mi suegra y me dice, mira Carlos, yo te voy a enseñar cómo yo desde pequeño saqué adelante a mis hijos. Venite conmigo a Estados Unidos. Y después ahí empieza otro proceso, ¿verdad? Ahí ven al Carlos Valiente, al administrador de empresas,
al subgerente de recursos humanos, bueno, con una maleta llena de 200 libras de queso para ir a vender a Estados Unidos. Y así fue como Dios empezó también a triturar todo orgullo, toda autosuficiencia. Obviamente nunca me lo esperaba en mi vida. No digo que eso sea un trabajo indigno para nada, siento que es un trabajo totalmente respetable, pero para mí fue un baño como de humildad, ¿verdad? Porque me subí a los trenes a vender ahí queso a la gente, después iba y llevábamos productos nostálgicos, tanto de Honduras como de El Salvador, lo llevaba más que todo al área de Miami, y pues ahí andábamos viajando, ¿verdad? Y haciendo esas cosas que yo les decía, es totalmente una escuela, ¿verdad? Pero en medio de eso, también Dios abrió mis ojos y me di cuenta que yo no le estaba haciendo no le estaba haciendo fiel a Dios en las finanzas, ¿verdad? Porque yo podía orar por las ofrendas en la iglesia, yo podía orar por las colaboraciones económicas en los eventos de los capítulos, ¿verdad? En la fraternidad, pero el último que daba, el más tacaño era yo, ¿verdad? A mí sí me costaba dar dinero y no le era fiel a Dios en las finanzas. Dios me tuvo que dejar a mí sin trabajo para hacerme entender que yo le tenía que ser fiel a Dios en las finanzas. Y así fue. Le empezamos a ser fiel a Dios en las finanzas porque esto es una decisión de matrimonio, no es una decisión personal. Ya una vez que nos hemos casado, Shade y yo entendimos que los dos éramos un equipo, ¿verdad? Si nos metíamos en un problema, los dos nos metíamos en el problema, y si salíamos del problema, los dos juntos salíamos. Entonces, esa unidad pues también nos llevó a darnos cuenta que le teníamos que ser fiel a Dios en nuestras finanzas como unidad, ¿verdad? Como matrimonio. Y empezamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Probablemente los presupuestos eran hasta más altos de lo que estábamos ingresando todavía, las deudas seguían, ¿verdad? Pero tuvimos fe, ese paso de fe es muy importante en dejarle a Dios las riendas completas y darle el control completo de nuestras finanzas, ¿verdad? Porque si lo queremos hacer a nuestra manera y a nuestras fuerzas y no serle fiel a Dios en las finanzas, de verdad que estaremos en un problema, ¿verdad? Pero cuando de verdad tenemos esa fe de decirle, Dios, yo voy a creer lo que dice tu palabra en cuanto a las finanzas y te voy a ser fiel, las cosas empiezan a suceder. Y quiero dejarle la palabra a Shaya para que continúe en ese proceso. Quizás yo solo como retomar en esa parte, Toto, que cuando Carlos se quedó sin trabajo, para mí fue bien, bien difícil, pues yo no vengo de una infancia fácil económicamente, nunca fue que nos sobraron los medios económicos, fue difícil. Entonces, cuando nosotros nos casamos, yo empecé a ver pues la abundancia, que se pagaban las cosas y que al año de estar casados todo se viene abajo, para mí fue un trago difícil. Pero cuando a mí Carlos me cuenta que se quedó sin trabajo, yo venía para Honduras. Entonces yo venía sola y él me dijo, espérame porque voy a ir con vos. Y me acuerdo que cuando él me contó de que se había quedado sin trabajo, fueron las 7 horas, los que han viajado a El Salvador saben que son 7 horas en bus, fueron las 7 horas más amargas. Y yo me acuerdo que yo lo miraba en el bus, se quedó dormido y yo solo decía, Señor, permíteme ser tu brazo para abrazarlo y que él sienta tu amor. Ayúdame a decir las palabras correctas. Y yo estaba orando, pero yo estaba con un nudo en la garganta porque obviamente pues yo soy humana, yo ganaba muchísimo menos que Carlos, entonces sabía los compromisos que teníamos también, no sabía cómo íbamos a hacer. Entonces cuando yo llegué a la casa de mis papás, Carlos saludó, se fue al cuarto y todo, y las mamás, ¿verdad? Que tienen ese su sexto sentido llamado Espíritu Santo, me quedó viendo la cara y solo me dijo, ¿qué pasó? Y me acuerdo que me metió al cuarto y yo solo empecé a llorar. Le dije, mami, Carlos se acababa de quedar sin trabajo. Y yo empecé a llorar, mi mamá oró por mí y cuando terminó de orar me dijo, bueno, ok, sacudite, llora aquí, pero Shadia me dijo, que no se te olvide que nunca hemos dependido de un trabajo, nunca hemos dependido del hombre. Siempre hemos dependido de la misericordia de Dios. Así que si va a salir una palabra de tu boca, que sea una palabra de ánimo para tu esposo. Que él nunca vea una mujer incrédula en vos. Que él vea una mujer de rodillas pidiéndole a su Padre Celestial la provisión de su casa. Y que nunca vaya a encontrar una palabra de desánimo. Y miren, yo eso lo tomé como ley en mi vida completamente. Gracias a Dios porque pues después en el testimonio de Carlos una vez lo escuché diciendo de que eso a él le había
ayudado a seguir adelante. El hecho de que él quizás estaba en la esquina de la cama una madrugada, yo me levantaba, oraba por él y le decía, dormite tranquilo que Dios tiene el control. Porque yo ya conocía de ese Dios que daba la provisión, sí tenía miedo y todo, pero era un proceso que estábamos viviendo juntos y yo trataba de hacer cualquier cosa menos decirle una palabra que lo fuera a él a hacer sentir mal o más a los hombres que su proceso de desempleo es más difícil que una mujer. La mujer se sacude rápido, el hombre como es un cazador, ¿verdad? Es la cabeza del hogar, el que trae el pan a la mesa, entonces como eso lo desestabiliza más que a una mujer. Y fue complicado, fue difícil. Muchas veces nosotros desde 2 meses de casados vamos a un grupo de matrimonios que todos los eneros hacen una reunión para hacer el presupuesto del año, centrarte en ese presupuesto y ser ordenado en tu gasto. Y nosotros por 2 años consecutivos no íbamos a esa reunión y hace poco le contaba a Ismael que no íbamos a esa reunión simplemente porque no teníamos en qué basarnos, no teníamos un ingreso claro. Sabíamos que los medios ingresaban y que pagábamos las cuentas porque jamás Dios nos dejó avergonzados, pero vivíamos por fe, literalmente por fe. Wow. Dime, Carlos. No, queriéndote contar un poquito más de detalles, ¿verdad? De esa experiencia que tuvimos. Yo sé que para Chad era bien difícil, pero sabes que nos pasó algo todavía que intensificó un poquito más las cosas. Y aquí es donde empiezan algunas cosas hasta sobrenaturales. Mira, tengo un sueño un día, estoy con Chad agarrado en la mano y hay como un terremoto en ese sueño y todo lo que había alrededor se caía y solo Chad y yo nos quedábamos de pie. Después de ese sueño me quedé bien impactado, pues la fui a dejar ahí al trabajo, me regresé, me puse a orar y Dios me habló y me dijo en mi mente, pues que Shadia en ese día se iba a quedar sin trabajo. Hoy Shadia se queda sin trabajo. ¿Y cómo crees que Dios te puede decir así, verdad? Pero en efecto, ese día a las 5 de la tarde, Shadia me estaba hablando, llorando, diciéndome que se quedó sin trabajo. Entonces ya éramos los dos sin trabajo. Lo que le pude decir a Shadia es que tuviéramos fe en Dios porque él ya lo había dicho, ¿verdad? Lo había confirmado y bueno, algo que yo le doy gracias a Dios es de que, claro, mi esposa es una mujer de fe y una mujer que nunca me ha reclamado así, ¿por qué no traes trabajo? O ponete a hacer algo. No, sino que ha sido una mujer bien queriendo más que todo agradar a Dios que agradarme a mí, ¿me entiendes? Y por agradar a Dios es que hace bien también las cosas conmigo. Y, ¿sabes? Empezamos los dos a viajar hasta que un día unos tíos de él nos invitan a Los Ángeles, California, y Shadia me dice, mira, hay bastantes salvadoreños ahí, van a comprar un montón de cosas, hay hondureños, tenés que hacerlo, que no sé qué, vaya, de acuerdo, vamos a viajar. Hicimos ese viaje, lo que Shadia no me había dicho es de que los tíos de ella tenían como bastante dinero, ¿verdad? Y cuando llegamos era una casa como inmensa, pero bueno, yo igual contento, agradecido por la hospitalidad de ellos y la típica conversación de hombres cuando me presentó al tío, me invitó al techo de su casa y en el techo de su casa me dijo, mira, acabo de comprar estos paneles solares por $80,000. Y yo después de haber escuchado eso, él me dio a mí sacar de la maleta todas las rosquillas, todo el queso, todas las cosas que llevaba para vender y en mi mente decía, ¿qué está pasando? Sinceramente en ese momento me sentía avergonzado porque yo decía, ¿qué va a pensar la familia de ella, de mí, pues y de todo lo que estamos haciendo? Bueno, mira, para contártelo así resumido, ese fue de los peores viajes que tuvimos. Toda la gente con la que nosotros queríamos hacer negocios nos sacaban, nos decían, miren, niños, nos decían todavía, ustedes no saben lo que están haciendo aquí, váyanse de aquí. O sea, era bien difícil saber de que, obviamente, el orgullo también te toca ahí, ¿verdad? Y decís, ¿cómo es posible que estas personas que, que están aquí tal vez solo tienen una tienda, ¿verdad? Pero te están tratando horrible, ¿verdad? Pero de repente una mujer que estaba vendiendo pan en una esquina de una calle, no sé qué cara nos vio, estábamos metiendo las cosas al carro, se me acerca y me dice, mira, ¿verdad que te he ido mal ahora? Fíjate que te quiero decir que yo te quiero comprar, imagínate, una mujer de la nada salió. Y eso fue como decir, ¿qué está pasando, Dios, verdad? Yo no sé qué era lo que Dios tenía en ese momento. Me recuerdo que íbamos de regreso a la casa de los tíos de Shadia
Y mira, yo ahí iba descompuesto, iba así como que la fe, cuando yo veo la fe como la batería de un celular, ¿verdad? Yo creo que en esa fe tenías un 3% ya, ¿verdad? Ya me estaba quedando sin fe en ese momento. Y de repente yo le digo a Dios, Señor, ya no sé qué hacer. O sea, yo si no me hablas en este momento, yo sentía que Dios me había abandonado. No sé si alguna vez han sentido así, como que si Dios se ha abandonado. Íbamos pasando por un barrio chino y de repente en ese mismo momento Shadia me dice, mira, no sé por qué, pero habían bastantes edificios con letras chinas, pero uno de esos edificios decía unas letras normales y decían HB 614. Y yo quiero decirte que es algo que Dios nos quiere decir. No sé por qué me dio de ir a la Biblia, leer Hebreos 6:14 y decía, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mira, todo ese día creo que lloramos como niños en ese carro, pero de 3% creo que fue una carga rápida de fe al 100%, ¿verdad? Porque Dios me dio ánimos, nos aferramos a esa promesa y luego pasamos a otro, a otra etapa, digamos así, en nuestras vidas con lo del negocio y todo, pero creo que lo podemos hablar un poquito más adelante. No deja de sorprenderme el hecho que hayan pasado por tantas humillaciones, que hayan pasado por tantas vergüenzas. Y sé, Carlos, y lo tengo que reconocer, como hombre ha de haber sido difícil ese momento con la familia de Shadia, el poder sentirte como te pudiste sentir en este momento de menos, tal vez, o sea, por lo que, no, es difícil no hacer la comparación en ese momento, uno mismo decir, wow, o sea, esto es lo que yo quiero ser y no puedo en este momento, pero qué lindo es Dios, cómo puso esa palabra en Shadia, cómo le iluminó en medio de ese barrio chino y le dijo, eso es lo que yo quiero decirte, y yo quiero recalcar esto. Antes de la pregunta que te quería hacer justamente cuando me contaste del sueño que tuviste, era de nuevo eso, yo había escuchado en tu testimonio que habías tenido un sueño que Shadia iba a ser despedida ese mismo día y que la despidieron. Y Shadia había tenido un sueño en el que Dios confirmaba por medio de una mujer que vos eras su esposo y sucedió. Entonces, estamos hablando de fe y estas cosas suenan irreales, estas cosas suenan sobrenaturales y muchas veces es difícil creer que Dios habla de esta manera, pero Dios lo dijo de que Él iba a hablar en los jóvenes sueños, que Él iba a confirmar y lo está haciendo en sus vidas. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, sé que ahorita me ibas a hablar de esta nueva etapa, de la etapa que como yo los presenté, ahora vos cofundador de Global Processing Consultants y de Nevo, a Shadia de nuevo como Regional Office Manager de Adidas, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, lo que Dios tiene preparado para sus hijos es mucho más de lo que nosotros creemos que Él nos tiene que dar. ¿Qué le podrían ustedes decir a los jóvenes para que recarguen ellos también esa fe? Como vos le dijiste, como la batería de un celular, que pase del 3% a un 100% inmediatamente. Esos jóvenes que sienten que Dios les ha abandonado en este momento, esos jóvenes que sienten que Dios no los escucha, que están pasando por problemas económicos difíciles, como Carlos y Shadia, ¿qué les tienen que decir a ellos para decirles si es posible? Y cuéntenos ese testimonio de cómo llegaron ahora a esos negocios o emprendimientos y esa posición que tiene Shadia ahora en Adidas. Yo creo que concretamente lo que le diría a los jóvenes es, uno, no están solos, ¿verdad? A pesar de que vos sentís que Dios está como a millones de kilómetros de distancia, que ni siquiera te ha hablado, probablemente vos decís, bueno, por lo menos Él tuvo un sueño, yo ni siquiera un sueño he tenido, ni siquiera nada. Pero déjame decirte que si querés escuchar la voz de Dios y querés saber cuáles son las promesas que Él tiene para vos, todas están escritas en la palabra de Dios. Y déjame decirte que ese día que yo escuché Hebreos 6:14, que también es para ti, a quienes nos están escuchando, ese Hebreos 6:14 en este momento, si vos estás esperando una palabra de Dios, también es para ti. Dios te va a prosperar grandemente y te va a multiplicar grandemente porque sos su hijo, ¿verdad? Eso es lo importante, saber que no estás solo. Y en ese momento que yo escuché ese versículo, créeme que ahí entendí que la palabra de Dios es como un oasis en medio del desierto.
Si alguien ahorita está pasando por un desierto, si alguien ahorita probablemente el negocio de ellos ha cerrado por la pandemia o se han quedado sin trabajo por lo del coronavirus, todo o cualquier tipo de desierto en el que estén pasando, no necesariamente financiero, la palabra de Dios es un oasis en el desierto. Y si querés ser refrescado, anda a la palabra y ahí está la respuesta, ¿verdad? Así que eso es lo que yo les diría. Aférrense a las promesas de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él de verdad sí cumple sus promesas. ¿Verdad? Nosotros como hombres no lo hacemos, pero Él sí lo hace. ¿Verdad? Eso es lo que le diré puntualmente en eso. Y siguiendo un poquito para contarte ya brevemente eso, y después le doy la oportunidad también a Shaya que cuente lo de su trabajo. Fíjate que algo bonito, antes de empezar con eso, quiero decir que los éxitos también se comparten, así como los desiertos también se comparten, los éxitos también se comparten. Yo sé que mi esposa estuvo contento desde el primer momento en que las cosas salen bien, desde 1 libra de queso que pude vender, yo sé que ella estuvo contenta. Y igual, o sea, los éxitos se comparten igual que los desiertos, ¿verdad? Así que la promesa esa era para los dos. Después de ese viaje, mira, yo de verdad siempre quise ser un empresario, pero por 10 años yo pasé en un call center, ¿verdad? Empecé como agente de call center, pero algo que también quiero dejarle a los jóvenes que nos están escuchando ahorita, que uno, no menosprecien los inicios pequeños. Probablemente tú sos ahorita solo un representante de servicio al cliente, qué sé yo, en un call center, pero déjame decirte que ese cubículo en el que vos estás sentado, eso no te define, ¿verdad? Sino que va a ser más que todos los sueños y más que todas las ganas que vos tenés de salir adelante, porque nunca me quise quedar conforme con un puesto, no por no estar feliz, simplemente querer salir. Y después fui analista financiero y fui aprendiendo un montón de cosas acerca del mundo del call center. Y yo siempre quise tener un negocio propio, pero creo que el miedo era el que me sostenía. Decía, pero me voy a quedar sin mi trabajo fijo, ¿verdad? Me voy a quedar sin ese ingreso. Y yo siento que ese proceso de que pasamos también fue como Dios diciéndome al agua, pato, ¿verdad? Como dicen, aprender a nadar. Y así fue como empezamos este proceso. Yo me reúno con un amigo que también tenía experiencia en call center, un amigo que había sido transformado por Dios también. Y bueno, los dos con experiencia en call center, ¿qué ponemos? Pongamos un call center. Ya te imaginas a dos jóvenes de 29, 30 años, sin recursos económicos, sin clientes, sin contactos. O sea, ¿quién era Carlos? ¿Quién es? ¿Quién es Carlos Valiente, verdad? O sea, en el mundo del call center y todo eso, estamos hablando de que son proyectos bastante grandes, a veces ambiciosos y todo eso, pero no tenía ni contactos, ni clientes, nada. Pero algo que sí tenía era la promesa de Dios. Y cuando vos tenés la promesa de Dios en tu vida, eso hace la diferencia. El respaldo de Dios va a hacer la diferencia en tu vida, sin importar que los hombres te puedan decir que no, que estás loco. Mira, yo tenía más de $40,000 en deudas en las tarjetas de crédito. No sé ni cómo pagaba esas tarjetas, así como Shaya dice, ni siquiera teníamos un presupuesto. Cualquier gente, cualquier erudito financiero te puede decir, mira, este no es el mejor momento para iniciar un negocio. Pero aún así lo hicimos en el cuarto más caluroso de la casa en que alquilábamos en ese momento. Los dos ahí, mira, estábamos simplemente buscando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, haciendo llamadas casi que aleatorias a ver a quién quería algún servicio. O sea, empezamos a lo loco, pero empezamos. Y después empiezan las cosas sobrenaturales y ahí es donde se aplicaba la fe también, ¿verdad? Porque teníamos fe de que Dios nos iba a bendecir. Entonces viene el papá de mi socio y le dice, mira, los he visto que están bien aplicados a esto. Aquí está la escritura de mi casa, hipotéquenla y este dinero úsenlo como capital semilla. O sea, decime quién en su sano juicio de verdad hace esas cosas. Si no es que la fe en realidad mueve la mano de Dios y mueve corazones. Entonces, bueno, ya teníamos algo de recursos, alquilamos un local, ¿verdad? No teníamos ni empleados en ese momento. Llega una mujer a quererse entrevistar, la entrevistamos. Al final de esa entrevista, la mujer dice, miren, no digo esto, pero tengo 3 días de no darle de comer a mis hijos. Y yo con el nudo de la garganta le digo a mi socio, mira, para esto el Señor nos ha dado los recursos, ¿verdad? Y es que eso es importante, ¿verdad? De que todo lo que Dios te dé desde el principio, todo lo tenés que poner al servicio de Él. Todo.
Si te da dinero, ponelo al servicio de Él. Si te da un sueño, ponelo al servicio de Él. Solo así Dios va a prosperar ese sueño, ¿verdad? Porque hay un propósito detrás de ese sueño, ¿verdad? Porque no solamente es como que va a cumplir tus sueños de tener $1,000,000 y ya estuvo. Siempre tiene que haber un propósito detrás de eso, ¿verdad? Entonces, así fue. Bueno, mira, a través de esa mujer que contratamos sin tener que ponerle a hacer nada, conocimos al primer cliente en Estados Unidos para call center, quien es hasta ahora, 3 años y medio después, nuestro cliente de call center. Quiero decirte que en ese proceso yo seguía haciendo los viajes, ¿verdad? Porque obviamente tenía que comer, ¿verdad? Traía encomiendas aquí a El Salvador. Mira, yo era vendedor de medicinas, de queso, de todas esas cosas por la mañana en Miami. Me vestía de empresario en la tarde buscando a ver qué onda de call center y en la noche hacía mis encomiendas para traerlas para acá. Entonces, eso fue el proceso, ¿vea? Y conozco a una mujer que sin cobrarme nada me dice todo de cómo hacer una empresa en Estados Unidos. Y sin dinero pongo una empresa en Estados Unidos, ya tenía acá, y así fue como empezó esa empresa. Mira, lo hicimos más que todo desde el principio poniendo a Dios por el centro, y yo sé que por el tiempo tal vez no puedo dar como más detalles, pero déjame decirte que Dios ha bendecido esa empresa más que todo porque hemos puesto a Jesús como el centro. ¿Verdad? El Espíritu Santo sé que nos ha guiado. Muchas veces que no hemos sido obedientes, también hemos tenido bajos bien bajos, pero también altos bien altos, ¿verdad? Y tal vez ya despuesito de lo que comente Chaya, quiero comentarte cómo también afrontamos la pandemia, porque también como negocio y como cualquier negocio, ¿verdad? La pandemia es algo bastante grande y algo bien trascendental en este año. Tal vez te lo comento después, pero quiero darle el tiempo también a Chaya para que cuente lo de su empleo. Bueno, y yo también quiero comentarles un poquito. Eh, Quizás no lo comenté al principio, no recuerdo, van a disculpar, pero una de las cosas con las cuales yo luché mucho fueron problemas de aprendizaje. Y sumado al problema de aprendizaje, yo no era diligente en mis estudios. Entonces, cuando yo vine y empecé a enamorarme de Dios y empecé a experimentar ese poder transformador en mi vida, yo pude llevar a cabo muchos sueños que ya para mí habían sido sueños rotos, sueños completamente abandonados, y uno de ellos era estudiar en la universidad. Yo había dejado la universidad y me acuerdo que en esos recuerdos raros de Facebook, una vez me salió uno que puse, ¿verdad? De joven, inmadura, que dejaba la universidad porque el estudio no era para todos. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba estudiando en una universidad súper cara que mis papás me lo pagaban con mucho sacrificio. Y yo no sabía que en esa universidad era como colegio y le llamaban a tus papás cuando perdías las clases. Y literalmente fue así, le hablaron a mi mamá y mi mamá me dijo, mira, botar el dinero no lo voy a hacer. Entonces yo abandoné esa universidad y después a los años, como 2 años después de venir a Fraternidad y conocer de Dios, fue que le empecé a pedir al Señor que me ayudara a volver a estudiar, que mis papás volvieran a confiar en mí, que me pagaran la universidad y todo eso, ¿verdad? Yo crecí toda mi infancia con palabras de que no iba a hacer nada. Bueno, una maestra me dijo que me iba a morir de hambre, otra persona me dijo que me casara con un hombre de dinero porque yo no iba a poder ser una profesional por esos mismos problemas de aprendizaje. Y fueron palabras de maldición que yo me las creí, pero al momento de acercarme a Dios, confiar en Él, que su poder me transformara y tener identidad de hija, yo pude romper esas cadenas y esas palabras de maldición, porque donde hay un no del hombre, pero viene un sí de Dios, el planeta entero cambia. Entonces, fue así. Yo me metí de nuevo a la universidad. Me acuerdo que la primera vez que puse ese pie en la universidad vinieron esas palabras de maldición, pero me decidí a dar el segundo paso hasta llegar a la primera clase, orando todo el camino, diciéndole, Señor, si tú me has traído aquí, yo declaro que tú me das la sabiduría, la inteligencia, los medios económicos y todo para ser una mujer profesional. Y yo me gradué con, así como decía Toto, yo me gradué de magna cum laude, cosa que para mí hubiese sido imposible en otros tiempos, pero para Dios no hay nada imposible. Y fue, y ahora yo reconozco que fue la pura mano de Dios actuando a través de mí. Luego me dan ese trabajo, yo vine a trabajar en Puma, que es otra marca también de ropa deportiva. Trabajaba en un edificio súper precioso, lindo, y quizás en ese momento, no quizás
Con ese trabajo mi corazón se empezó a llenar de orgullo, porque yo dije, bueno, quizás yo estoy aquí porque soy una mujer emprendedora, no le digo no a los retos, me gusta estudiar, aprender nuevas cosas, sin pensar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Y hoy yo les quiero recordar a todos aquellos que hemos pasado por procesos difíciles, que todo lo que tenemos ahorita es porque el Señor lo ha traído a nuestras manos. No es por nuestros medios, no es por nuestra mano, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy estamos aquí y que por eso no tenemos que perder el piso, pero en ese momento yo lo perdí y lo acepto, lo confieso, duele tragarse también ese orgullo y experimentar ese proceso doloroso que yo pasé, pero el Señor no abre puertas hasta que nuestros corazones están preparados y todo hijo de Dios necesita procesos para llegar a ser esa vasija que Dios quiere que seamos para su servicio, porque Él no quiere vasijas inservibles. Entonces, bueno, me quedé sin trabajo, pasé 2 años sin trabajo, no les miento, yo fui como a 20 entrevistas de trabajo. Yo me levantaba en las madrugadas, yo mojaba el piso, yo, Dios mío, dame un trabajo, miren, yo que no hacía. 2 años sin trabajo, miren, no se escucha fácil ni fue fácil tampoco. Me acuerdo que en muchas de esas entrevistas, porque solo teníamos un carro, mi suegro me llevaba, y yo salía a esas entrevistas de trabajo y le decía, hoy sí, don Carlos, hoy sí me van a dar este trabajo. Y después, como aquí en El Salvador acostumbran a llamarte y decirte, no, que eso está muy bien, a los que están de recursos humanos escuchando, llamen a la gente y díganle que no. Entonces, yo le decía, mire, don Carlos, me dijeron que no, pero la próxima sí. Y llegamos a la entrevista de trabajo y yo le decía antes de entrar, don Carlos, en el nombre de Jesús, yo he hecho las redes. Y yo creo que ella me quedaba viendo con cara de pobrecita esta niña, porque fueron tantas entrevistas. Pero al final pasó. Después de 2 años me contratan en una institución financiera y era un trabajo que no ganaba mucho, pero yo estaba súper agradecida con Dios porque es bien difícil estar sin un ingreso. Y miren, o sea, yo a veces trabajaba el fin de semana entero, sábado y domingo, porque me tocaba llevar eventos también y era bien cansado. Y me acuerdo que un día yo apliqué a otra posición dentro de ese trabajo y alguien conocido me sentó y me dijo, porque no me salió ese trabajo, me dijo, mira, te voy a decir algo que quiero que quede en tu corazón y te lo digo porque te quiero. No aspires a ser una gerente porque no tenés las cualidades, no sabes manejar el personal y tampoco sos inteligente. No manejas el Excel como lo manejan tal personas y mire, me dijo un montón de cosas. Quizás antes que yo no tenía una identidad de hija en mi corazón de Dios, yo me lo hubiera creído y eso se hubiera vuelto una realidad en mi vida, pero mientras ella estaba hablando, yo en mi cabeza solo decía, yo la reprendo esas palabras de maldición en el nombre de Jesús, porque yo sé, Señor, que soy tu hija. Y miren, me acuerdo que esa semana yo estaba orando y yo estaba llorando y yo le decía, Señor, si tú no me vas a dar un trabajo ahorita, yo te pido que me ayudes a tener gozo con mi trabajo actual y que me ayudes a ser agradecida con mi trabajo actual y que yo pueda mantener ese gozo por dentro con mi realidad. Y ahora entiendo que cuando nosotros somos agradecidos con mi hoy, bendecimos y abrimos las puertas de los cielos para mi mañana. Pero si no estamos agradecidos con mi realidad, no vamos a poder ir a ese mañana porque no hemos aprendido la lección de hoy. Entonces empecé a orar y ayunar para que Dios llenara de gozo mi corazón. Y yo creo que esa respuesta, pues nadie me podía engañar, o sea, es algo que uno siente por dentro. Me acuerdo que mi jefe me dijo, mira, quizás te estoy poniendo muy poco trabajo, que te veo bien contenta, porque obviamente yo pasaba quejándome, yo pasaba irritada, o sea, era mucho customer service también que yo llevaba a la gente, o sea, me tenían miedo, porque yo era todo menos una persona gozosa en mi trabajo. Y también mi esposo un día me dijo, mira, ya llevas bastante tiempo sin llorar. Y yo, por tu trabajo, porque yo lloraba todas las mañanas antes de que él me llevara al trabajo. Y ahí me di cuenta que el Señor había transformado mi corazón y me había hecho un corazón agradecido. Bueno, un día
me acuerdo de una persona con la cual yo trabajaba en la otra empresa, al principio en Puma, y yo sabía que esta persona acababa de empezar a trabajar en Adidas y que Adidas se había constituido hace poco aquí en El Salvador. Y yo me acuerdo que yo me estaba lavando los dientes y yo dije, bueno, qué bonito sería que esta persona me llamara y me ofreciera un trabajo. Y miren, esa persona estuvo en mi mente todo el día. Yo me acuerdo que llegué súper temprano a mi trabajo. Le dije, Señor, perdóname por si estoy añorando cosas de más. Hasta me acuerdo que oré por las sillas de mi trabajo, por la silla de mi jefe, diciéndole, señoras, un ambiente tranquilo, en paz. Miren, pero ese pensamiento no se me iba de la cabeza. Entonces, me acuerdo que a las 5 de la tarde de ese día, yo estaba orando y yo, Dios mío, perdóname, ¿qué me está pasando? Esta persona no se me va de la mente. Y suena el teléfono y era esta persona ofreciéndome un trabajo. Miren, ahí yo me di cuenta que el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón. Hay una palabra que dice que ni aún la palabra ha salido de mi boca cuando tú, oh Señor, ya la conoces. Y Dios conoce tus anhelos. Dios conoce también lo que tú esperas de tu vida, tus proyectos, todo. Y solo falta que nosotros los pongamos en las manos de Dios. Para hacerles cortito de esta historia, a los 6 meses yo empecé a trabajar dando la mía extra. Yo trabajaba aún hasta de las cosas que no me tocaban hacer, pero yo lo hacía con pasión. Quería aprender, miren, qué cosa no yo hacía para tratar de hacerlo para Dios y no para el hombre, porque así es como debemos de trabajar. Y por eso hoy entiendo, y algo que yo les quiero dejar con un mensaje, es que hoy debemos de entender que nuestra provisión, si a mí, yo se lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque cosas que tenemos más seguras que en el mañana podemos quedarnos sin trabajo. Pero hoy, Carlos y yo entendemos a través de este proceso que nuestra provisión no viene de mi trabajo, no viene de su empresa, que mañana yo me puedo quedar sin trabajo, que mañana puede quedarse Carlos sin empresa, pero sabemos de que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien y que nuestra provisión viene de Dios y no la limita la mano del hombre. La mano del Señor no se ha cortado en estos tiempos tampoco. El Señor está ahí para bendecirnos y saber de que siempre nuestros pies tienen que estar en la tierra, en las rocas, cimentado en Jesús, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que ha venido a nuestras manos es para Él. Y algo que Carlos decía y lo quiero volver a recalcar, es que si usted está emprendiendo, ya sea propio o sea en un trabajo, tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. Tiene que ser para un propósito divino, porque si no, no va a tener un propósito real, no va a tener no va a trascender a lo que Dios quiere que trascienda. Wow, qué lindo cómo Dios habla al corazón de ambos. Chadi acaba de confirmarnos que justamente se levanta un día pensando en una persona en la cual me imagino que no tenía una relación tan estrecha, y ese mismo día esa persona le habla para ofrecerle algo que han dado en su corazón. O sea, y ella lo dijo, Dios conoce nuestros anhelos, Dios conoce lo que nosotros queremos, Él no conoce nuestras peticiones. Nosotros en Fraternidad lo escribimos en las papeletas muchas veces y lo ponemos y lo hacemos como un acto de fe. Y justamente de eso estamos hablando, de eso trata el podcast. ¿Por qué lo hacemos en las papeletas? Lo hacemos no porque Dios no los conoce, sino para nosotros dejarlo por escrito, que creemos de que si nosotros lo escribimos ahí, Dios lo puede cumplir. Y para ir terminando este podcast, quiero darle el espacio a Carlos, porque sé que nos quiere contar este proceso de la pandemia, y sé que muchos de ustedes también, si han llegado hasta este punto del podcast, sé que están ansiosos de poder escuchar cómo ha ayudado en este momento Dios a Carlos a sobrellevar la economía de esa empresa, aún en estos tiempos difíciles. Pero antes de que Carlos le ceda la palabra, solamente quiero hacer un pequeño resumen de las cosas que él dijo. Número 1, no menosprecies los inicios pequeños. Número 2, el respaldo de Dios hará la diferencia en tu vida. Número 3, la fe mueve la mano de Dios. 4, todo lo que Dios te dé, ponerlo al servicio de Él. Y número 5, que creo que es lo más importante de todos, Dios es el centro de todo. Así que gracias, Carlos, y Chadia por este lindo podcast que nos han regalado. Sé que mucha gente va a recibir mucho de este gran testimonio de vida que tienen ustedes. Y Carlos, quiero que finalicemos con esa pregunta.
¿Cómo has podido sobrellevar en estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles económicos para todo el mundo, esta carga de tener una empresa en tiempos del COVID? Ok, Toto, mira, la verdad es que se resume en misericordia, claro, la misericordia de Dios ante todo. Cuando tú nos estabas presentando al principio y decías Carlos Valiente, que es dueño de aquí, o copropietario, también Shadia, gerente y todo eso, créeme que se oye súper bien, o sea, es súper fácil cabal decirlo, cualquier persona decir, wow, ellos, ¿verdad? Pues tienen esos grandes puestos y ya. Y en realidad, te digo una cosa, no somos, uno, merecedores de eso, y dos, tampoco es algo como de lo cual nosotros digamos, nosotros somos aquí y allá, porque todos sabemos que ha venido de la mano de Dios todito. Sabemos cuál ha sido el proceso, ¿verdad? Una de las cosas de tener una empresa, y eso se lo digo también a las personas, es que uno no solamente puede comprometerse con el sueño que tiene, uno tiene que comprometerse con el proceso, ¿verdad? Y a veces el proceso es lo más difícil, ¿verdad? Si vos no estás enamorado del proceso, te vas a aburrir bien rápido de ser emprendedor, porque todo es un proceso, tenés que estar dispuesto a ser un aprendiz todos los días, porque todos los días pueden cambiar, ¿verdad? De hecho, en la empresa nosotros empezamos con una idea de línea de negocios y las cosas se tuvieron que ir evolucionando y cambiando, ¿verdad? Al punto de que llega la pandemia, ¿verdad? Llega la pandemia y como cualquier ser humano, ¿verdad? Estamos hablando de fe, pero también estamos hablando de seres humanos acá. Como cualquier ser humano, el temor es lo primero que entró a mi mente. Y yo dije, wow, ¿qué voy a hacer ahora, verdad? Tengo que pagar a esta gente. Tal vez ya no tenemos las deudas personales, pero hoy son deudas de empresa que también tienen un sabor un poquito diferente, pero siempre son deudas. ¿Cómo voy a pagar eso? ¿Se me van a ir los clientes? Todo eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y después dije, bueno, tal vez pasó una noche, tal vez todavía, que en la noche estuve pensando y qué va a pasar. Bueno, de hecho un cliente suspendió los servicios con nosotros y yo decía, bueno, Señor, no sé qué va a pasar, pero estamos en tus manos. Un día estábamos aquí en la sala y de repente otra vez la voz de Dios, manera sobrenatural, ¿verdad? Pero cuando estás conectado con Dios, vos sabés cómo sabés cuando Dios te está hablando y no sos vos en tu mente. Y me decía, hoy antes de irte a dormir, te voy a dar un gran regalo. Eso es lo que me dijo. Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Yo sentía que alguien iba a entrar o iba a tocar el timbre con una bolsa de dinero. No te preocupes por la pandemia o algo, ¿verdad? Pero nada de eso pasó. Y de hecho me fui a dormir y todo. Y mira, se me olvidó totalmente de lo que dije. Hasta 2 semanas después me acordé que ese día nos hincamos en la esquina aquí del sillón de la sala con Shadia y empezamos a orar porque estaba atribulado, pero nos pusimos de rodillas a orar. Y empezamos a leer el Salmo 91. Pero esa vez que yo leí ese Salmo 91, lo leí como nunca antes lo había leído. Lo leí como con ganas de hacerlo mío. ¿Verdad? Como cuando vos haces la palabra de Dios algo para vos, ¿verdad? Pero con fe, pues, ¿verdad? O sea, no sé. Esa fe que en realidad no viene ni de uno, Toto. Es que la fe viene del Espíritu Santo. Y vos le tenés que pedir fe al Espíritu Santo y decirle, Señor, dame fe como la que tú querés que tenga. Y esa vez así fue. Y para resumir de todo esto, mira, la empresa ha tenido, de hecho, un crecimiento en estos últimos 3 meses. Wow. De verdad que unas líneas de negocio empezaron a subir, tal vez porque estamos en este rubro que es obviamente call center, mercadeo digital y todo eso. Cualquiera puede decir, pues sí, Carlos, pero es que vos estás en el mero negocio donde obviamente la gente va a crecer ahorita. Pero ¿qué me decís a mí si yo soy un dueño de un local y tuvieron que cerrar el centro comercial y yo no estoy vendiendo nada? Bueno, lo mismo para vos. Igual el Salmo 91 también es para vos, ¿verdad? Obviamente, mira, Dios nos ha dado una capacidad sobrenatural de reinventarnos. Es una capacidad sobrenatural también de creer. Y tal vez no va a ser la idea que nosotros teníamos al principio de cómo iban a ser los negocios, pero el Señor te ayuda también a reinventarte vos mismo, a reinventar tu negocio, que tu negocio evolucione y que en realidad se alinee a lo que Dios quiere para tu vida. Y si no es ese negocio, mira, el hecho de que algún negocio fracase no te deja, no te quita el título de emprendedor.
¿verdad? Aún de los errores, Dios se va a glorificar aún en medio de los fracasos, pero siempre hay un propósito, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero dejarles a todos los que nos están escuchando, y probablemente tú me decís, bueno, es que él está contento y está hablando porque le ha ido bien, pero ¿qué hay de mí, verdad? Bueno, déjame decirte que si de verdad crees y tenés fe en Dios, de que aún en las situaciones malas, Dios está ahí, aún en las situaciones malas Dios la va a convertir en un testimonio y vas a ver la mano de Dios en este proceso. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, que quieren un consejo o quieren hablar con nosotros, ustedes pueden escribir a la página de FINEC o a Toto directamente y estamos a la orden para ustedes. Desde ya les mandamos un abrazo y decirles que no están solos. Dios está con ustedes en todo el proceso, así como ha estado con nosotros. Yo sé que todavía seguimos en el proceso con Chadia, en nuestra empresa, en el trabajo de ella, pero eso es lo importante, ¿verdad? No olvidar que Dios es fiel, ¿verdad? Que Dios es fiel y permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Eso también es muy importante. Dios es bueno, realmente que lo es. Qué hermoso testimonio de una hermosa pareja. He disfrutado este podcast, no tienen idea todo lo que he aprendido de nuevo. Ya he escuchado varias veces este testimonio. Carlos, tengo que confesarte, muy pocos testimonios me hacen llorar. Y cuando vos diste testimonio en mi capítulo, realmente me sacaste lágrimas de los ojos al escucharte, pues las dificultades con las que habías superado, todas las dificultades que habías tenido que enfrentar y superar y esa valentía. Te queda bien el apellido, Carlos Valiente. Ahí sí te lo puso bien el Señor. Carlos, Chadia, sé que hay muchas personas que posiblemente van a querer una oración, a querer contactarles. Yo no quiero que solamente sea a través de las páginas de FINEC o a través mío, sino que quiero que ustedes ahorita, Carlos y Chadia, nos pueden dar cómo aparecen en Facebook, cómo aparecen en Instagram, para que las personas les puedan dar un follow y para que las personas también puedan entrar en contacto con ustedes, si ocupan seguir esta plática, si ocupan seguir esta conversación, si ocupan conocer más de su testimonio y que también puedan recibir una oración. Así que, Carlos, Chadia. Claro, por medio de Facebook, bueno, a mí me pueden encontrar como Carlos Valiente o en Instagram como Carlos G248. ¿Y Shadi? Bueno, el mío, Facebook e Instagram son los mismos, Shadi Alemán de Valiente. También me pueden escribir. Vamos a estar más que agradecidos con Dios de poder ser un instrumento en su vida también y contarles a detalle, ¿verdad? Hay cosas que no contamos por tiempo, también por muchas cosas. Entonces podemos hablarlo abiertamente. Bueno, el otro día estuvimos con Novavita y nos quedamos creo que como hora y media después con joven por joven, ¿verdad? Que nos preguntaban cosas más íntimas y fue bien bonito, fue una experiencia preciosa, maravillosa, también por lo que significa ese capítulo para mí. Entonces estamos más que abiertos para apoyarles, para orar por ustedes y para que también sepan que aparte de Dios no están solos, pero también nos tienen a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, de nuevo. Gracias, Chadia, por abrir su corazón, por permitirnos este espacio junto a ustedes en este podcast de FINEC Jóvenes Latinoamérica. Nos despedimos de este podcast. Lo veo el próximo lunes. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Ha sido un verdadero placer poder de nuevo grabar este podcast con ustedes, poder estar cada semana trayendo nuevos testimonios, nuevas capacitaciones de parte de Dios a través de lo que Él ha hecho en la vida de otras personas. Tenemos una semana llena de eventos también. Estén pendientes de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Ya tienen el correo, bueno, no el correo, yo me quedé con el correo. Ya tienen los contactos de Carlos y de Chadia en redes sociales para que puedan buscarlos. No se queden con esa inquietud, no se queden con eso que tienen en el corazón ahorita. Búsquenlos, pidan esa oración, pidan ese consejo. Sé que Dios les ha pasado a ellos por el fuego para poder moldearlos conforme a su voluntad, a ambos. Y hoy son un matrimonio que son un ejemplo, son también individualmente personas que han tenido éxito en su vida laboral y sobre todo, bajo el tema de hoy, han sido personas que han triunfado en la fe y personas que Dios está utilizando mucho. Así que, de nuevo, gracias, Carlos.
Gracias, Chadia, y gracias a cada uno de ustedes que nos escucha. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias. Toto. Un saludo.